Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en régimen alterno y ya vimos el tema de la senoide, sus parámetros fundamentales, y ahora tenemos que integrar dos elementos que trabajan bajo régimen alterno, que son la bobina y el condensador. ¿Ya? Eh, el tema de los elementos que son bobina y condensador es que si la frecuencia es cero, adquieren un valor fijo y que en el caso de la bobina es un cortocircuito y en el caso del condensador es un circuito abierto. Por lo mismo que no lo tocamos cuando vimos señales continuas. Ya se van a dar cuenta ya con el análisis que vamos a hacer por qué no se ocupa. Ahora, el hecho de que no se ocupe no implica que no se pueda usar. El condensador puede ser utilizado en continua para temporizar algunos procesos. El caso del nunca bien ponderado 555, que se puede activar como un monostable y puede temporizar algunos procesos usando el condensador, ya que es su tiempo de descarga. En el caso de la bobina, se puede utilizar como filtro también la bobina, en los relés de continua, qué sé yo. Hay aplicaciones que pueden ser utilizadas, pero en el tema de análisis se usa el régimen alterno, ¿ya? Porque en el otro básicamente se ocupa de sus características físicas, pero para hacer análisis tenemos que trabajar bajo régimen alterno. Y en este caso la bobina se expresa en términos, el efecto que produce un efecto reactivo, ¿ya? Que es una oposición al paso de la corriente o al flujo de electrones, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando una bobina se alimenta, tú le das una alimentación a la bobina genera dos procesos. Uno que es inducción, que es capaz de provocar corriente en una bobina que está cerca de ella, o en un elemento conductor que está cerca de ella. Lo podemos hacer, podemos encender un LED en el aire con una bobinita, ¿no es cierto? Y con otra bobina el campo esté variando, porque para que se produzca la inducción tiene que haber una variación del campo electromagnético, ya producido por la bobina. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú alimentas la bobina, ella genera una inducción, pero también genera una autoinducción. ¿Ya? El campo magnético también la afecta a ella misma. ¿Y qué es lo que provoca ese campo magnético? Que cambia la polaridad. O sea, si tú la alimentas con una tensión más menos, ella te devuelve un menos más. ¿De acuerdo? Y eso provoca un atraso en el paso de la corriente. Una oposición al paso de la corriente. ¿De acuerdo? Genera retraso, ¿ya? Por decirlo de forma más sencilla, digamos, produce un retraso en el flujo de la corriente con respecto al voltaje. O sea, el voltaje está aplicado, pero la corriente es frenada por este efecto reactivo. Es muy interesante esto y se puede aplicar para algunas cosas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un recuerdo. La reactancia inductiva se denota como XL. En el caso de la capacitiva, XC, pero no nos vamos a meter ahí. Pero en el tema de la bobina es un XL, ¿ya? Esta reactancia depende de dos valores: del valor de la inductancia de la bobina, la capacidad de oponerse, ¿ya? La capacidad de oponerse a la inductancia, y de la frecuencia de la alimentación de la señal, la frecuencia de la señal de alimentación, ¿ya? O de la velocidad angular de la señal aplicada, ¿ya? Y está ahí implícitamente la frecuencia. Recuerden que la velocidad angular es 2 por pi por la frecuencia. Entonces ahí está integrado la frecuencia dentro de lo que es el efecto que provoca en la bobina, ¿ya? Bueno, la bobina tiene una espira, ya sabemos, ya tiene dos terminales y tiene un núcleo que puede ser el aire, puede ser ferrita, qué sé yo, ¿de acuerdo? La reactancia inductiva tiene una fórmula que se expresa de la siguiente manera, que es XL igual a J, velocidad angular, ahí está la frecuencia, por el valor de la inductancia. Ojo acá, ¿por qué J? A ver, lo que pasa es que cuando se desarrolla el proceso de expresar en qué términos se puede calcular la bobina, aparecen cantidades subradicales negativas, ¿ya? Y las cantidades subradicales negativas no se pueden solucionar. Hay formas, qué sé yo, por ejemplo, si tengo la raíz de menos 4, ¿qué número multiplicado por sí me da 4? No me da ninguno. Entonces lo que hacen es expresar la cantidad subradical como 4 multiplicado por a la menos 1. 4 multiplicado por menos 1, perdón. ¿Ya? 4 multiplicado por menos 1, que es menos 4. Entonces el 4 sale y te va a quedar como 2 por raíz de menos 1. A la raíz de menos 1 le llamaron imaginario, una I, ¿de acuerdo?
Por eso que la bobina y el condensador ambos pertenecen al mundo de los números imaginarios. ¿Ya? El problema nuestro es que nosotros en régimen alterno la corriente se expresa como una I manuscrita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los alumnos se confunden la I de imaginario por la I de corriente eléctrica. Nosotros le colocamos J. De ahí viene que, ¿por qué? A veces me preguntan por qué el profe de matemáticas le pone una I. Es que es del mundo de lo imaginario. Pero nosotros le ponemos lo eléctrico, lo electrónico, qué sé yo. Le ponemos una J para no confundir al alumno con que sea una corriente y no que esté denotando una cantidad imaginaria. Nosotros le ponemos J. ¿Ya? Eso es. Entonces, ¿qué dice ya? No sé si se le antepone una J, ya que la reactancia pertenece a los números imaginarios. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Mira, la fórmula de la reactancia inductiva, ¿ya? Es J velocidad angular por L y se mide en ohms. Ojo, igual que la resistencia, porque también tiene oposición al paso de la corriente. Así que también se mide en ohms. ¿De acuerdo? Ok, o sea, depende de la frecuencia de la señal de alimentación. Entonces, mire, por ejemplo, si una bobina cuya inductancia, la capacidad de oponerse, es de 100 milihenrios, ojo, en general las bobinas se expresan en términos de potencia de a la menos 3, son mili, ¿ya? Y henrio, nosotros le ponemos una H y una I de Henry, ¿ya? Le ponemos la H y la Y, ¿ya? Que es la persona que trabajó el tema de la inductancia, ¿ya? Pero ponemos una HI, así como, qué sé yo, a la corriente ponemos ampere, a la resistencia ohm. En el caso de la bobina se le pone Henry, ¿ya? HY, ¿de acuerdo? ¿Ya? O Henry también le llaman a algunos, ¿de acuerdo? Pero es importante que indiquen que es una H y una Y para ellos entender que pueden colocarle la unidad de medida de la bobina, ¿de acuerdo? Veamos si esta bobina, que está expresada, por lo general está en milia, se expresa en 100 milihenrios y es alimentada, si es alimentada, por una señal alterna senoidal, cuya frecuencia es de 1 kHz, el valor de la reactancia generada sería J imaginario 2, ahí está la fórmula, 2, por pi radianes 3,14 y por la frecuencia 2 por pi por f, que sería 1 kilo es 1000, multiplicado por la inductancia, que al ser de 100 milihenrios es el 100 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Dividimos por 1000 o corremos la coma hacia la izquierda, 3 espacios, nos da 0,1. Y eso significa que nos da J imaginario 628 ohms. ¿Ya? ¿Ok? La unidad para la reactancia inductiva es el ohmio, tal como se lo indicaba, y se simboliza mediante la omega. ¿Ya? Es la misma unidad de resistencia eléctrica, pero a diferencia, XL no es constante, ya que depende de la frecuencia y del voltaje aplicado. En el caso de la resistencia, va a ser siempre el mismo valor, independientemente de la frecuencia o del voltaje. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se analiza un circuito RL? Cuando yo hablo de circuito RL, hablo de un circuito que tiene resistencia y tiene bobina o una inductancia. ¿Ya? Veamos este ejemplo. ¿Ya? Aquí hay un circuito RL, tenemos una resistencia, ¿ya? Tenemos una bobinita y tenemos la fuente de alimentación. Y tenemos nuestra corriente circulando por acá. Se fijan que es una I, ahora se pone una I manuscrita, ¿de acuerdo? Entonces, o cursiva, ¿ya? O cursiva de Leo. Y la pregunta es la siguiente. Fíjense bien. Si el voltaje aplicado ya es de 24 volt AC, ojo, es AC, senoidal, evidentemente por defecto va a ser una senoidal, con una frecuencia de 500 Hz, la resistencia posee un valor de 50 ohms. Exacto. Bueno, esta inductancia es de 10 milihenrios y la resistencia es de 50 ohms. Ya dice. Y la bobina posee un valor de 10 milihenrios. Se pide la impedancia total. La impedancia total del circuito es lo que nosotros antes llamamos resistencia total. Pero ahí eran pura resistencia nomás. Pero cuando tenemos resistencias y bobinas, ya no podemos hablar de resistencia total porque vamos a tener una parte real y vamos a tener una parte imaginaria. Entonces le llamamos impedancia. ¿Ya? ¿Ok? Es un número complejo. Así que se le llama impedancia. ¿Ya? La impedancia total del circuito, como ustedes pueden ver, están en C, así que vamos a tener que sumarlas nomás. ZT, que es impedancia total,
la corriente que circula por el circuito, ley de Ohm, esto no afecta a la ley, en este caso, se aplica la ley de Ohm, ¿ya? Y un diagrama fasorial que incluye el fasor de voltaje y el fasor de corriente. ¿Para qué? Para poder hacer un análisis del circuito del tipo de respuesta que nos dé, ¿ya? Porque la respuesta hay que analizarla, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces nos viendo la impedancia, la corriente, el diagrama fasorial y el análisis correspondiente. Veamos entonces. Calculemos primera etapa, lo voy a hacer así pauteado, ¿ya? Pauteado para que no vayan metiéndose en el tema, ¿ya? Lo primero que siempre tenemos que hacer es calcular la reactancia inductiva XL, ¿de acuerdo? Ya sabemos que XL es igual a un número imaginario, J, 2 por pi por la frecuencia y por la inductancia. Y eso sería J 2 por 3,14, 3,15 porque 3,14 16 sube 6, ¿cierto? El 5 el 4 a 5, ¿de acuerdo? 3,14 16. O así aparecía. Bueno, 3,15 da lo mismo, ¿ya? 3,14 no va a cambiar mucho, ¿ya? Por 500, que es el valor de la frecuencia, y por 0,01, que son los 10 miliamperes, ¿cierto? 1, 2, 3, 0,01, ¿ya? Perdón. Ok, ¿qué pega con esto? 3,14, 3,15, bueno, no va a afectar mucho en todo caso. Puede que haya sido un error mío, ¿ya? Pero no va a ser preponderante en este caso, ¿ya? Después ustedes lo corrigen y ponen 3,1416, ¿ya? Solamente que yo pensé en el 6, lo subí, ¿ya? El 3,14. Bueno, dejé con 3,15, al final el margen va a ser muy bajito, ¿ya? Para no tener que hacer todo de nuevo. Ok, primero, bueno, etapa 2, primero calculamos la reactancia inductiva, XL, 2 por 3,15 por 500 por 0,01, ¿ya? Recuerden que usted tiene que hacerlo por 3,14, lo puede hacer de nuevo y se da cuenta que no va a afectar mucho. Etapa 2, calcular la impedancia del circuito, que es la resistencia total, ¿ya? Ahora calculamos impedancia y como están en serie se suman, pero quedan 50 y más J31,4. ¿Por qué? Porque recuerden que no podemos mezclar reales con imaginarios. Entonces queda en esta expresión que es un número complejo o también un número rectangular, ¿ya? Este es el resultado de la impedancia en modo complejo rectangular. Puede ser una parte real, que son la resistencia, y puede ser otra parte imaginaria, que es la reactancia inductiva, ¿de acuerdo? Ok, en la etapa 3 tenemos que transformar esta expresión compleja a un modo polar. El modo polar se caracteriza porque tiene una magnitud y un ángulo, nada más que eso, ¿de acuerdo? Pero para eso para entender eso, vamos a expresar esto en el plano que le vamos a llamar plano cartesiano, pero en realidad se le llama plano Z, el de la impedancia, ¿de acuerdo? Acá está. Primero ubicamos el punto en el plano cartesiano, acá están los reales, dice parte real, aquí están los reales, hasta el número 50, subimos hasta 31.4, que está por acá. Y ese puntito es el punto de la impedancia del circuito, representa la impedancia del circuito, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a pasar a polar? Hay que calcular una magnitud y el ángulo. Mira, no es complicado. Primero que nada, vamos a trazar una línea desde el origen al puntito Z, 50 más J 31.4, ¿ya? Y luego lo que vamos a hacer es trazar la línea imaginaria y la real, y nos va a quedar un triángulo rectángulo, ¿se fija, no? Parte real quedó acá, acostadito acá, ¿ok? La parte imaginaria, que es la que está acá arriba, porque recuerden que el triángulo, este plano, tiene los imaginarios acá, y parte imaginaria, acá está lo imaginario, y acá está lo real. Entonces nos va a quedar ahí un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama rectángulo? Ustedes lo saben, porque tiene uno de sus lados tiene 90 grados, ¿ya? Entonces, nos queda la parte imaginaria acá, nos queda la parte real acá, 50, y la hipotenusa acá. La hipotenusa, nosotros ahora la vamos a empezar a llamar vector, se le llama, pero también nosotros le llamamos fasor, ¿ya? Ya lo voy a explicar por qué le vamos a llamar fasor, ¿ya? Vamos a llamarle fasor. Este que está acá, el fasor de la impedancia, ¿de acuerdo? Que tiene su punto en el origen del plano cartesiano hasta el valor que está acá. ¿Cómo vamos a expresarlo en polar? Fácil, calculando la magnitud de la hipotenusa y calculando el ángulo de inclinación.
como es un triángulo rectángulo, podemos usar la ley de Pitágoras, que dice que la suma de los dos catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? ¿Ok? Y el ángulo podemos calcularlo con las tres funciones trigonométricas básicas, que es seno, coseno o tangente. ¿Ya? Ahí depende de ustedes. Ahora dice, entonces vamos a usar la ley de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, que será la magnitud de z, es decir, de la expresión compleja, va a ser la magnitud. Y el ángulo que va a representar la inclinación del, en este caso, del vector o del fasor, ¿ya? Que es en realidad es lo que la hipotenusa forma con el eje real, ¿ya? Usando cualquier función trigonométrica que muestre a continuación. Puede usar el seno del ángulo, el seno del ángulo es el cateto opuesto, aquí está el ángulo opuesto, cateto opuesto al ángulo, partido por la hipotenusa, esto ya está acá, ¿de acuerdo? El coseno del ángulo es el adyacente, el real, es que está pegadito al ángulo, ahí está pegadito, ahí está, lo marca inclusive ahí, el adyacente partido por la hipotenusa. Y finalmente el tangente del ángulo, cateto opuesto partido por adyacente. Aquí yo puse inclusive, para que sea más claro, cateto opuesto es el imaginario, cateto adyacente es el real. Y después quita el valor imaginario y partido por el valor real, ¿ok? Siempre lo opuesto es el imaginario, siempre, hacer el imaginario, ¿ya? Bueno, primero calculemos la magnitud, ¿no es cierto? Donde la magnitud, que es la hipotenusa en este caso, es la raíz cuadrada. Lo que pasa es que pasé el cuadrado para acá. Recuerden que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Aquí la hipotenusa es despejé el cuadrado. Y si pasó de un cuadrado, pasa como raíz para otro lado. ¿De acuerdo? Así como cuando estás multiplicando, vas a dividiendo. Cuando estás sumando, vas a restando. La operación contraria, si es un elevado al cuadrado, pasa como raíz cuadrada para otro lado. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos queda la raíz cuadrada del cateto adyacente, el real, más el cateto opuesto, el imaginario, ambos al cuadrado, ¿ya? Lo que nos da 50 más 31.4 y ahí nos da 2500 más 985,96 y eso da 56,04. Esta es la magnitud de la hipotenusa, ¿ya? Esta va a ser la magnitud de la hipotenusa. Okidoki, ¿ya? ¿Ya? De esta. Ahora calculamos el ángulo, yo uso la tangente, ya, porque tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. También lo podría hacer con el seno o el coseno, pero ya ustedes eligen, después le da lo mismo. Cateto opuesto, que sería 31.4, que es el valor imaginario, partido por el cateto adyacente, que es 50, que es el valor real, y eso da 0,628. ¿Ya? ¿Cómo despejamos el ángulo? Bueno, aquí está como argumento, pasamos el ángulo, la función hacia el otro lado, y queda como tangente en la menos 1. ¿Ya? ¿Ok? Entonces el ángulo de tangente en la menos 1 de 0,628 y ahí nos da 32,13 grados. ¿De acuerdo? Ahora sí podemos expresar la impedancia en modo polar, que sería Z polar, la PD polar, que sería la magnitud 59,05, que está acá, magnitud 59,05 y los 32,13 grados. ¿De acuerdo? Esta es la expresión polar del número complejo que está acá, ¿de acuerdo? Más clarito acá, su forma polar. Hay calculadoras que usted puede meter los números en términos de expresión compleja y te lo entregan en polar, ¿ya? Hay que buscarle cómo hacerlo, ¿no? ¿Ya? No todos lo hacen, ¿de acuerdo? También deben haber aplicaciones en los celulares que hacen eso automáticamente, ¿ya? Así que ahí no tengo problema en que lo ocupen, siempre y cuando entiendan lo que están haciendo. Eso me importa, ¿ya? Y nos dio, ¿no es cierto?, la expresión acá 59,05 y ángulo de 32,13 grados. Esta es la representación polar de la impedancia total del circuito. Ahora calculamos la corriente del circuito. Bueno, calculada la impedancia del circuito, determinamos la corriente usando la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm es I es igual a B partido por R, y ahora solo tenemos que reemplazar nomás, ¿ok? La tensión y la impedancia en su forma polar acá. Nos va a quedar el voltaje, I, P, ¿no es cierto? ¿Ok? Y el Z, que es la resistencia total que usábamos antes, ahora el Z, 59,05, con su ángulo, que es 32,13 grados, ¿ya?
Para dividir polar es tremendamente sencillo. Lo único que tienen que hacer ustedes es dividir las magnitudes. 24 partido por 59,05, ahí 0,41. Y acá se restan los ángulos. El de arriba menos el de abajo, 0 menos 32,13 va a ser menos 32,13 grados. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y ahí tenemos la corriente que estábamos buscando. Fíjense que la corriente tiene un ángulo negativo. Esa parte es lo que tenemos que explicar. Y es muy importante. Más adelante vamos a ver el tema de las compensaciones, por qué las empresas ponen bancos de condensadores cuando son cargas inductivas. De acá viene. Miren, vamos a construir un diagrama fasorial tensión corriente y vamos a analizar. ¿Ya? Construimos el diagrama fasorial de la tensión y la corriente. Acá, ahí está el voltaje polar, 24,0. Recuerden que yo voy a ir para arriba ya. Solamente les puse solamente 24,0 volts AC. ¿Ya? Si yo no les pongo el ángulo, asumen que es 0 grados, ¿de acuerdo? Así que está la forma polar. ¿Ya? Así que ahí no hay nada que complicarse. ¿Ya? Entonces, acá. Entonces, nos va a quedar ya el voltaje polar, eso es los 24 que les di, y como les indiqué, si no te dicen nada es porque es 0 grados. Y la corriente, que es 0,41 con un ángulo de menos 32,13. Vamos a dibujar en el plano cartesiano. Fíjense bien, la línea azul representa el fasor del voltaje, que es 24, y llega por acá, con un ángulo de 0, o sea, está acostadito sobre el eje real, 0 grados. Yo he exagerado un poco la corriente, ya la corriente tendría que estar por acá, no más chiquitito ya, porque es 0, algo, pero la exageré un poquito para poder visualizarlo mejor. Y aquí está la corriente con su ángulo de menos 32,13, ya esto está malo, ¿eh? No es menos 38,9, es 32,13, ya ahí después lo corregimos. Es 32,13, de acuerdo a la rojita, ya acá. 0,41 la magnitud, que es más chiquitita, pero la exageré para que se pueda ver, y su ángulo de 32,13. Fíjense, ya ahí está, el vector azul representa el voltaje, 24,0 sobre el eje real, y el vector rojo, aquí me faltó la O, ya, rojo, déjale, ok, algo pasa ahí, bueno, de ahí lo voy a ver, ya, de ahí lo voy a ver, ¿de acuerdo? Vamos a ampliar acá, colocar aquí, mostrar pantalla completa, siempre las pestañas, ahí hay algún problema por ahí ya. Acá, rojo, ya, rojo, ok. El vector rojo representa la corriente, el vector rojo, voy a eliminar las pestañas para que ampliar más acá, ok. El vector rojo representa la corriente que está acá, recuerden que es más chiquitita, 0,41, ok, y con un ángulo de menos 32,13 sobre el eje imaginario. ¿Por qué me comí las letras hoy día? ¿Ya? Imaginario, ¿ya? ¿Ok? Y como les dije, he exagerado el fasor de la corriente para que se pueda apreciar más nomás, ¿ya? Da lo mismo, si al final las cantidades son lo que importan. Análisis. Miren, la razón de que la corriente, aquí se puede decir lo siguiente: acá está el voltaje y la corriente está atrasada. Está más atrás. Ya recuerden que estamos trabajando en este sentido de contrarreloj. Por lo tanto, va delante de la corriente. Entonces está atrasada la corriente. Y aquí estamos demostrando la ley de Lenz, que dice que la corriente se atrasa, porque se opone, ¿no es cierto?, al flujo de corriente, al flujo de electrones. Se opone, genera una tensión inversa. Esa tensión inversa, evidentemente, es una contra. Es como si yo mando agua, choca sobre un muelle y se me devuelve el agua para acá y sigue corriendo la otra. Entonces ahí se forma un problema de retraso. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un problema porque, lo vamos a ver más adelante, me va a generar potencias negativas. ¿Ya? Lo podemos ver en un gráfico que dice más bajito, ¿ya? Que tenemos que analizarlo con calma, ¿de acuerdo?
Entonces el vector rojo, ¿no es cierto?, representa la corriente que está trazada a 32,13 grados. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, siempre va a pasar esto cuando tengamos circuitos que son predominantemente inductivos. Y digo predominantemente porque pueden ser circuitos con resistencia y condensador y bobina. Entonces, si el resultado de que la corriente está trazada, que es un circuito predominantemente inductivo. ¿De acuerdo? Lo cual no es muy bueno. Ya, no es muy bueno. ¿Ok? Ya lo voy a explicar más adelante por qué. Entonces, y eso se debe a la autoinducción magnética, lo que genera una energía contraria al paso de los electrones, ley de Lenz, lo que provoca una demora en el establecimiento de la corriente. Ahora, desde el punto de vista de una función senoidal, se puede representar de la siguiente forma. ¿Ya? Acá tengo, esto está malo, son 32,13 grados, no 38. Ya lo voy a cambiar, 32,13, ¿ya? ¿Ok? Entonces, aquí está en el origen. Ahí yo tuve, cuando empecé a estudiar esto, hace mucho tiempo atrás, yo pensaba que era la corriente que estaba adelantado, que va dibujado así, ya está adelante. No. Como es el eje del tiempo, esta partió acá y después de un cierto tiempo parte la otra. Entonces, esto está trazado, ¿ya? Y este trazo se denota acá, ¿ves? Acá esto es un ángulo, o también se puede expresar en tiempo el atraso de la corriente con respecto al voltaje, ¿ya? Se tiende más a expresar en ángulos por un tema que vamos a analizar, más que en milisegundos, en segundos, en microsegundos, como sea. Ya se expresa más en ángulo, ¿de acuerdo? Por eso que nosotros cuando hicimos la función senoidal pusimos el tiempo, pero también pusimos en pi, en pi medio, en 3 pi medio, en 2 pi, porque vamos a empezar a trabajar con eso ahora, ¿ya? Y esta es la representación desde el punto de vista de ondas senoidales, ¿ya? Que la tensión, el azul, parte, viene del origen, aumenta el voltaje, y todavía no empieza la corriente, digamos, a dar partida, ¿no es cierto? Entre comillas, partida. Pero entonces está atrasado todo este ángulo que está acá. Este ángulo es solo 32,13 grados. ¿Ya? No 38, ¿ya? Esto me parece que hay un error ahí cuando yo estaba trabajando, pero no se preocupen porque es 32,13 grados. A ver que esté acá, ¿de acuerdo? 32,13 grados. Ahí lo voy a cambiar más ratito, ¿ya? Se lo voy a enviar corregido. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Entonces, eso es el análisis que tenemos que hacer cuando tenemos circuitos que son con elementos reactivos. ¿Ya? Vamos a calcular, vamos a ver cómo queda cómo se llama el fasor de la corriente con respecto al voltaje, y vamos a analizar si es un circuito que es predominantemente inductivo, y si no, ya se van a dar cuenta, va a ser predominantemente capacitivo, porque el condensador produce el efecto contrario. El voltaje se atrasa. ¿Ya? Ya lo vamos a ver ya. Mientras tanto, tratemos de entender bien esto para poder, digamos, hablar con propiedad. ¿Ya? Les pido disculpas por algunos errores que han ahí para ahí, pero posiblemente haya sido algún detalle, ¿ya? Pero yo lo voy a corregir y lo voy a mandar este documento con los valores corregidos. ¿Ya? Eso es, pues, chicos. ¿Ok? Así que vamos a hacer la experiencia de analizar, de ver el efecto en campo magnético encendiendo un LED en el aire a través de una variación del flujo magnético de una bobina con respecto a la otra. ¿Ya? Ok, ahí nos vamos a ver durante la semana y vamos a trabajar este proyecto. Ok, que estén bien. Chaito.